Video 11 del curso del Laravel 8. En este caso nos vamos a dedicar a la construcción del menú dinámico. Este va a ser en la parte 1. Bueno, cuando hablamos de un proyecto es prácticamente indispensable siempre tener un menú. Y usualmente es bueno que este menú sea dinámico para que uno pueda crearlo a través de un sistema de formulario y después poderlo renderizar en el sitio que uno requiera en su página web o en su proyecto web como tal. En este caso, entonces nos vamos a dedicar a mirar cómo crear el CRUD del menú, por lo menos en la primera parte. Hoy vamos a mirar la vista de crear y la vista de guardar. Vamos a mirar, por lo tanto, entonces cómo vamos a trabajar con las validaciones, tanto del lado del servidor como del lado del cliente. Este será un video de gran envergadura o un video más bien largo, puesto que vamos a mirar muchas cosas en este tutorial. Sean bienvenidos a él. Como pueden ver entonces, notarán que aquí Git nos dice que tenemos 13 cambios. 13 cambios y el sistema de menú no está listo. Esto quiere decir que podemos mirar que esto siempre va a tener muchos cambios en nuestro proyecto. Voy a ir mirando cada detalle de lo que he hecho hasta este momento y los cambios que hemos tenido a nivel de código para que usted pueda seguir el tutorial sin ningún problema. Lo primero es que he creado aquí dentro de HTTP controllers backend un archivo que se llama menú controller. Bueno, archivo que ya teníamos listo, pero que he hecho algunos cambios. En este momento no me voy a dedicar al método index, pues el método index realmente no está listo todavía. Ese le veremos posteriormente, que será cómo listemos esos menús desde la parte administrativa. En este caso nos vamos a dedicar a la vista crear y vamos a mirar cómo guardar estos menús en la base de datos. Ahora, si nosotros vamos a la vista crear, si yo vengo aquí a mi proyecto y yo le digo admin menú crear, pues ya tenemos esta vista. Esta vista simplemente son 3 campos de formularios, campos hechos con Bootstrap o con esta plantilla que nosotros estamos trabajando por defecto, con algunos detalles particulares como validación del lado del servidor. Voy a mostrarles entonces qué se hizo para que ustedes puedan ver esto que están viendo en pantalla. Para esto, entonces, como ustedes pueden ver, he creado una vista a la que he llamado crear y está dentro de la carpeta theme back menú. Así que vamos a ir a ella en este momento. Venimos aquí a Views theme back menú. Hay otros cambios que he hecho, por ejemplo, si usted viene aquí, encuentra que hay un menú, get menú. Cuando usted viene aquí al modelo menú, por ejemplo, se da cuenta que ya he creado un modelo menú. Aparte de eso, el archivo o el modelo rol como tal lo he movido también a esta carpeta backend. Y si usted viene aquí a menú, pues se da cuenta que hay unos métodos que ya he creado, métodos que en este momento no vamos a analizar, sino que los dejaremos para posteriormente cuando estemos trabajando con el index o cómo vamos a mostrar este menú con todo su árbol de padres e hijos en la parte backend, pero en el index como tal. En este caso, como les digo, vamos a trabajar en el método crear y cómo guardar estos menús. Para esto entonces he creado la vista crear, vamos a ir a ella en este momento y si venimos aquí a crear, pues he creado simplemente una carpeta que se llama menú y dentro de esta carpeta menú he creado un archivo que se llama crear. Aquí está entonces este archivo. Este archivo lo que hace es mostrarme un código HTML y voy a mostrar algunas cosas importantes que es necesario que nosotros comprendamos. Bueno, lo primero es que este va a extender del layout principal como tal. Ese layout principal, recordemos que está dentro de back y app.blade. Como pueden ver, este archivo está en amarillo, lo que significa que he hecho o ejecutado algunos cambios en él. Vamos a mirar cuáles son los cambios que he hecho en este archivo. Para esto abro Git y venimos simplemente aquí a app y nos muestran que simplemente que he hecho, he agregado un archivo CSS personalizado nuestro que no dependerá del template, sino de ese código CSS que nosotros vamos a necesitar de manera particular en nuestro proyecto. Lo he llamado tutoblock y ustedes lo van a encontrar precisamente aquí donde dice public assets back CSS. Aquí está tutoblock CSS. ¿Qué es lo único que he hecho en ese archivo? Bueno, lo único que he hecho en ese archivo es crear una regla de estilos que me va a permitir crear este asterisco que está aquí para los campos requeridos con una clase. Entonces, si yo vengo aquí, por ejemplo, voy a dejar este archivo aquí abierto y volvemos nuevamente aquí al archivo crear y dentro del archivo crear se dará cuenta que estoy llamando aquí al formulario como tal dentro de esta misma carpeta aquí hay un archivo que se llama form y dentro de form
A cada label que sea requerido, cuyo campo es require, le he puesto esta etiqueta requerido. Esto va, al ponerle esta etiqueta o esta clase requerido aquí a este label, entonces inmediatamente invocará esta clase, que lo único que le digo es que después del contenido agregue este contenido como tal en un color rojo, un asterisco separado con un color rojo. Eso lo que va a hacer es esto que están viendo aquí en pantalla. Note que icono no lo tiene porque icono no es obligatorio. Voy a cerrar entonces este archivo ya. Entonces lo único que he hecho en este momento es exactamente esto. Ahora, si usted nota también el app Blade tiene más cambios. Vamos a mirar cuáles son los otros cambios que tiene el archivo app Blade. Aquí estamos y nos vamos a dar cuenta que simplemente corregí un error, que el archivo de localización o de mensajes del jQuery Validation no lo había puesto dentro de la carpeta dis. La ruta estaba mal organizada, simplemente la organicé. Y lo otro es que he creado también un archivo dentro de backjs llamado tutoblog, como ustedes pueden ver aquí, tutoblog.js, donde vamos a tener una cantidad de código JS que va a ser particular también de nosotros para este proyecto. Un código que va a ser general para todo el proyecto, pero que va a ser nuestro. Ahí, y lo que voy a hacer allí son crear algunas funciones en JS que vamos a necesitar para nuestro proyecto. ¿Para dónde está ese archivo? Igual ustedes lo encuentran aquí donde dice public, ya no en CSS sino en JS, y aquí encuentran ese tutoblog. ¿Qué he hecho en este momento? Bueno, he creado como una librería allí. Esa librería se va a llamar app y la vamos a invocar, y dentro de app vamos a retornar algunos métodos, algunas funciones que vamos a estar creando. En este caso, una función a la que he llamado validación general, y lo que vamos a hacer es invocarla precisamente para hacer todas las validaciones de formularios, intentando utilizar esta misma función para todas las validaciones del lado del servidor, del lado del cliente, perdón, utilizando la librería jQuery Validation. De eso se trata. Entonces, esto que ustedes están viendo en pantalla logra hacer esto que está aquí. ¿Por qué? Porque el template como tal no trae esto disponible, no trae validación, así que yo tuve que crear la propia librería para eso. No voy a explicar mucho de esto porque esto no es un tutorial de JS, pero lo único que he hecho es simplemente valerme de los métodos que tiene jQuery Validate, los he extendido para poder, por ejemplo, agregar la clase isInvalid, que es la clase que trabaja Bootstrap 4 para decirle que un campo me lo ponga en rojo. Esto lo obtuve obviamente de la documentación de Bootstrap 4. Y remuevo la clase isInvalid cuando ya ese error se haya quitado. Y lo otro que hice fue que el lugar donde va a poner el error sea después, exactamente después del elemento como tal. Y por eso es que usted puede ver que aquí el mensaje aparece justo aquí debajo. Este campo es obligatorio. Ahora aparece en rojo también porque podemos ver aquí que el elemento es un div y la clase de ese elemento es invalidFeedback. Así me dice Bootstrap que debo de crearlo, y por eso yo no tengo que crear ningún CSS, porque ya el CSS de Bootstrap de este template hace esto automáticamente. Lo único que tuve que decirle a jQuery Validate es extendí la librería para simplemente cambiar o agregar algunos detalles a el elemento como tal en el momento que hay un error y en el momento que se quita el error. Esto es lo que he hecho hasta este momento. No explicaré más porque esto no es un curso ni de jQuery ni de JS. Una vez ya tenemos eso en cuenta, esos son los dos cambios que he hecho realmente. Aquí volvemos nuevamente al archivo app.blade. Esos son los cambios que hice. Simplemente agregué el CSS y agregué por aquí el archivo JS y corregí un error del path de la localización del archivo de mensajes. Si seguimos mirando, entonces podemos ver también que aquí, en el momento que creamos el archivo crear, estoy creando una sección que se llama scripts. Esta sección script está dentro de un GIL, directamente dentro de app también. Si venimos a app, recordemos que por acá abajo yo tengo un GIL que se llama scripts. Y esto es simplemente que lo único que estoy diciendo es que esta vista crear o que este pantallazo crear va a tener un archivo JS particular que pertenece solo a este pantallazo. Por lo tanto, simplemente todos esos archivos los voy a crear dentro de JS Paste Scripts, y ahí a qué lado pertenece ese script. Usted lo va a poder ver entonces aquí donde dice Page.
Aquí está script y dentro de script está menú. Posteriormente vamos a tener otras cosas como comentarios, categorías y todo esto estarán también aquí. He creado un archivo JS que se llama crear JS y he hecho dos cosas no más. Lo primero es que he llamado a mi librería app. Aquí puede ver app.validación general, que es precisamente esto que tenemos aquí. App.validación general. De esta manera, entonces accedo a esta función como tal. ¿Qué le estoy pasando? Bueno, yo le puedo pasar a esto simplemente. ¿Cuál es el ID? Aquí por eso vamos a volver a abrir ese archivo porque se me cerró. Yo le paso el ID del formulario. Si venimos aquí a crear, aquí vemos que el ID del formulario es form general. Así que inmediatamente yo le paso ese ID, lo que yo hago es simplemente el formulario. Aquí le pongo que este es el formulario como tal, este es el tag jQuery para ese formulario y luego a ese formulario le aplico la librería validate jQuery validate. Eso es lo que estoy haciendo allí. Otra cosa que estoy haciendo es que cuando el icono, el ID icono, que simplemente es precisamente el campo icono, tenga un cambio, inmediatamente remueva cualquier clase que ese campo tenga y le adicione la clase de ese valor. Esto simplemente para que nosotros veamos en pantalla. Si yo vengo aquí, voy a mostrarles el template. Listo, este es el template, el que nosotros estamos utilizando. Si ustedes vienen aquí donde dice iconos, podemos ver los iconos, por ejemplo, de font awesome y usted puede simplemente copiar la clase. Por ejemplo, vamos a crear ahorita un menú. Ese menú va a ser el menú, por ejemplo. Entonces venimos acá, copiamos esto, lo traemos acá y lo pegamos aquí. Una vez que usted abandone el campo, inmediatamente le va a mostrar el icono acá. Eso es simplemente para que usted sepa cuál es el icono que está poniendo. Eso es lo que estoy haciendo acá con esto. Esto prácticamente que es lo único que va a tener realmente este archivo crear, pero como pertenece solamente a este pantallazo, esto lo hacemos así para este código no esté en un código general que otras pantallas no necesitan como tal. Ahora venimos acá, entonces podemos ver que una vez tengamos eso, lo único que estoy haciendo es código HTML, muy sencillo, simplemente con Bootstrap. Note que está utilizando aquí card, que son las cards de Bootstrap 4 y note que aquí también estoy extendiendo una sección llamado título, que esa también pertenece a la app. Por acá en la parte de arriba yo tengo un GL que se llama título. Así que cuando yo invoque esta vista como tal, inmediatamente arriba en el título me va a aparecer sistema de menús, que es el que estamos viendo justo aquí arriba. Sistema de menús Tutoblock. ¿Por qué? Porque es como yo lo tengo aquí en el app. Sistema de menús, aquí está título y slash Tutoblock. Eso estamos haciendo así. De esta manera es como trabajamos entonces con secciones y cómo estas secciones apuntan realmente a GLs que están dentro del template que yo estoy extendiendo acá o dentro del theme o el layout que yo estoy extendiendo aquí. Ahora, he creado un formulario sencillo simplemente con el token aquí a la ruta menú guardar. Recordemos que yo ya tengo esa ruta aquí que se llama menú. Aquí está guardar, aquí está menú guardar que apunta a la ruta menú tipo post. Ya no nos importa aquí esto de manera particular, sino que nos importa aquí los nombres de las rutas. Aquí simplemente le digo a este formulario entonces que va a ser menú guardar. Para no tener que crear doble formulario en la vista crear y en la vista editar, entonces lo que se hace es crear un archivo que despliegue de manera particular el formulario y que sirva tanto para la vista crear como para la vista editar. En este caso he creado entonces un archivo formulario que contiene de manera particular los tres campos. Estos tres campos, lo único que me hace falta aquí para poder terminar lo que tiene que ver con la parte de creación es que justo aquí después de la clase le voy a poner cuál es el value de esto. El value siempre va a ser, por lo menos cuando voy a crear, cuando vamos a editar, vamos a revisar que esto va a tener algún pequeño cambio, es simplemente alt y el nombre del campo. Nombre. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Esto lo que va a hacer es que si hay un error del lado del servidor, cuando me vuelva a mostrar el formulario, me va a mostrar los campos llenos. Para eso es este all. Lo que va a hacer es volver a repoblar el formulario. Voy a copiar esto y lo voy a traer justo aquí. Y le voy a cambiar aquí el nombre por URL y aquí por icono. Otra vez lo digo, esto posteriormente cuando estemos en edición va a haber un cambio. En el momento como estamos en creación vamos a dejarlo así para crear. Está prácticamente completo. Entonces aquí tengo la vista crear, cierro esta, tengo la vista crear, por acá tengo el botón guardar, noten que hace un submit, aquí está el formulario, lo estoy incluyendo, hago un include, que es simplemente llamar este archivo form que está dentro de la misma carpeta
y traerlo aquí. Prácticamente que en este momento esto ya está listo. Aquí está, si yo le digo guardar, entonces las validaciones del lado del cliente. ¿Qué tenemos que hacer ahorita? Vamos a hacer entonces las validaciones del lado del servidor. Hay dos maneras como podemos crear validaciones del lado del servidor. Una es una llamada inline, que la podemos crear aquí dentro del mismo controlador, y otro es a través de archivos request. Esto es lo que nos muestra la información del Laravel, como les voy a mostrar a continuación. Aquí en la documentación de Laravel, de manera particular en Basic Validation, nos damos cuenta que uno puede crear validaciones tanto en línea, como pueden ver aquí. Usted puede crear validaciones justo en el método guardar, como estamos viendo aquí, request validate, y ahí creamos la validación como tal. Si es una validación pequeña, pues es válido hacerla ahí en los controladores. Yo creo que hay una mejor manera y hay una forma mucho más ordenada, y es hacerla a través de request, como ustedes pueden ver aquí, form request validation. Acá nos explica cómo crear esos form request validation, y creo que, como les dije anteriormente, es una manera mucho más ordenada de trabajar. Esto debido a que él nos va a crear una clase. Esa clase va a tener dos métodos, un método que se llama roles y un método que se llama mensajes. En las rules vamos a crear, o en las roles vamos a crear las reglas de validación, y en los mensajes vamos a poner cuáles son los mensajes que debe devolver esa regla de validación en particular. Así que vamos a hacer eso. Para hacerlo es muy sencillo. Voy a venir aquí a ejecutar la consola y voy a decirle php artisan make, y aquí voy a crear un archivo request, simplemente aquí. Posteriormente vamos a crearle el nombre. Estos requests, como hacen parte de la validación del lado del backend, vamos a crearlo dentro de un folder que se llame backend, precisamente, para poder tener un poco más de orden ahí, backend. Y aquí voy a crear entonces menú o validación, vamos a llamarlo así, validación menú. Ya con esto voy a crearlo, decirle enter, y nos vamos a dar cuenta que dentro de la carpeta HTTP, y vamos a ver que dentro del folder request vamos a encontrar ahora un nuevo folder que se llama backend, y dentro de backend vamos a encontrar un archivo que se llama validación menú. Como les decía anteriormente, encontramos, bueno, tres métodos. Aquí falta un método que lo voy a crear en este momento y voy a explicar posteriormente de qué se trata. Public function mensaje. Aquí está. Listo. Bueno, ¿qué debemos hacer justo aquí? Bueno, en Authorize lo que podemos nosotros hacer aquí es hacer algunas validaciones o verificaciones para saber si la persona que, por ejemplo, está logueada autoriza o tiene autorización para utilizar este request. Por ejemplo, sabemos que para crear menús esto lo puede hacer la parte administrativa, así que yo podría devolver aquí return y superadmin. ¿Se acuerdan que tenemos un método que se llama así? Listo. Esto devuelve true o falso dependiendo si el usuario que está logueado es un superadministrador o no. Así que si el usuario que está logueado es superadministrador, esto devolvería un true. Al devolver un true quiere decir que se autoriza el uso de esta clase. De momento simplemente a los requests vamos a decirle true, pero ya saben para qué se trata eso. O sea que todas las personas que entren aquí a crear como tal, si entro acá es porque ya pasó por esta validación de que es un super administrador. ¿Qué vamos a crear aquí? Bueno, un array, y ese array simplemente ¿qué va a contener? Va a contener el nombre del campo, y vamos a retornar el nombre del campo con unas reglas de validación. Usted puede ir nuevamente a la documentación del Laravel y aquí le aparecen cuáles son esas reglas de validación, justo aquí donde dice reglas de validación disponibles. Usted viene aquí y todas estas son las reglas de validación disponibles que usted tiene. Aparte de esto, la ventaja que tiene el Laravel, y que veremos más adelante a medida que lo necesitemos, es que podemos crear nuestras propias reglas de validación, podemos crear nuestras propias clases y agregarlas aquí al form validation de una manera muy ordenada y de una manera muy profesional. Lo que vamos a hacer entonces es crear aquí las reglas de validación. ¿Cómo las creamos? Bueno, es muy sencillo. Aquí podemos ver, Laravel nos muestra la manera de hacerlo. En las reglas simplemente devolvemos el nombre del campo. En este caso, el nombre del campo va a ser nombre, y devolvemos un array. ¿Qué va a contener ese array? Bueno, todo esto que ustedes están viendo en pantalla me aparece porque tengo unas extensiones de Laravel específicamente para Visual Studio Code, y ya me trae incluso aquí cuáles son las reglas de validación que tengo disponibles. En este caso, este campo es required y por eso me aparece aquí required. Posteriormente voy a lo separo con la barra, con esta barra lateral como tal. Entonces con esta barra separo cuáles son las reglas. El nombre tiene otra validación. Si nosotros vamos por ejemplo aquí al formulario, nos damos cuenta que el más len de ese campo
es de 50, así que vamos a decir aquí también que max, creo que es así, max 50. Ya con esto he creado entonces la validación requerida para el campo nombre. Nombre es requerido y el campo no puede ser de más de 50 caracteres. Ahora vamos a crear también URL, va a ser un campo de tipo precisamente requerido y posteriormente va a ser también max de valor de 100. Creo que es, si nosotros venimos acá, yo ya lo había creado conforme a la base de datos acá y creo que el más len es de 100, listo. Y por último tenemos el icono y el icono, y es importante aquí porque el icono puede ser nulo, entonces le ponemos nullable, aquí está, o sea es un campo que puede ser nullable, pero si existe no puede ser de más de 50. Como vemos aquí en el formulario, más de 50. Y esto es bien interesante, ¿por qué? Porque nosotros podríamos ponerle simplemente más 50, pero hay unas reglas de manera particular, max no, pero otras sí, por ejemplo, integer, supongamos que hay un campo que sea de tipo nulo, que sea nullable, pero que es un integer. Si nosotros le ponemos un integer a esto sin ponerle nullable y la persona la manda nulo, inmediatamente me retorna un error diciéndome que ese campo tiene que ser un campo de tipo entero. Entonces, ¿qué es lo que logramos con nullable? Que si el campo no viene, no hay problema, pero que si viene, aplica la otra regla como tal. Eso es lo interesante de esta regla de validación nullable. La manera de devolver los mensajes aquí es que devolvemos también un array, return, devolvemos un array y el array lo vamos a devolver simplemente de la siguiente manera. Por ejemplo, nombre.required. Y aquí le pasamos un dato. ¿Y cuál es ese dato que le vamos a pasar? Bueno, simplemente le pasamos, por ejemplo, el campo nombre es requerido. Yo no voy a hacer esto en este momento debido a qué. ¿A qué no lo voy a hacer? Bueno, que ya estos textos están realmente redactados aquí en mi archivo. Si usted viene aquí a lang, aquí encuentra validation. Y aquí esos datos ya están puestos, incluso traducidos al español. Por eso es que este tipo de, cuando es require, max, entonces por lo general uno no le pone mensajes. Por eso voy a borrar este método, pero ya sabe para qué es. Posteriormente, cuando nosotros creemos alguna regla que obviamente no tiene traducción o no está dentro de los textos del Laravel, pues entonces sí requiere que nosotros le pongamos un mensaje, pero eso lo veremos posteriormente cuando lo necesitemos. Una vez creada la validación como tal, ya está lista, lo que voy a venir aquí a hacer, entonces es en vez de request aquí, en vez de la clase request como tal, llamo a validación, aquí está, menú. Les traigo ese archivo acá y él me va a devolver en el request esa validación. Ahora aquí lo tengo, validación menú. ¿Qué ventaja tengo yo al hacer esto? Que obviamente él ya me inyecta aquí en el request esa validación, pero tengo aparte de eso en esta variable request, todo el request. Hay un dato importante que yo puedo poner aquí, validado igual a request validate. Entonces, ¿qué me va a devolver esto? ¿Qué ventaja tengo aquí? Que en el validado, en esta variable validado, me va a quedar de manera particular ya los campos específicos que están aquí en la validación. ¿Cuál es la validación? Estos tres campos, nombre, URL y icono, que son los únicos que necesito. En este request no llega solamente eso, porque recuerden que llega el token y yo necesito quitarlo de ahí para que cuando lo vaya a guardar en la base de datos no tenga ningún problema. Por esto que les estoy mostrando acá, es que yo en menú, si usted viene al modelo menú, aquí en Guarded, yo lo tengo vacío. ¿Por qué? Porque cuando yo hago validación antes de guardar, yo ya estoy seguro que aquí en validado he quitado cualquier campo de este array que no esté dentro de esa regla de validación. Cualquier campo que se envíe ahí vía post o vía put o vía delete que no esté aquí en esta validación como tal, cuando yo hago esto, request validated, inmediatamente lo elimina de ahí. Entonces, por eso es que si yo hago un DD aquí de validado, nos vamos a dar cuenta de una cosa. Vamos a hacer la prueba, voy a venir aquí, voy a mandar estos datos, por ejemplo, el campo es menú, esta va a ser la URL de manera particular y vamos a venir aquí a copiar este icono, este es el icono que vamos a guardar y cuando le diga guardar, entonces note que ahí tengo exactamente los tres campos validados, pero si yo lo imprimo aquí, por ejemplo, td
request all. Entonces vamos a ver cuáles son todos los campos que se mandan. Aquí los tengo. Note que también tengo el token. Entonces, como tengo el token, en el momento que yo lo almacene en la base de datos me va a generar un error. ¿Por qué? Porque eso es asignación masiva y como tal en el menú, en el modelo menú, yo no le estoy diciendo cuáles son los campos que van a ser fillables, sino que le estoy dando acceso a todo. Entonces él va a intentar guardar en la base de datos ese campo que se llama token y me va a devolver un error donde me dice token no existe en la base de datos. Por eso es que vamos a trabajar siempre con validate, así que esto ya me permite entonces que aquí en el modelo como tal, en guarded, yo simplemente no le digo que no hay ningún campo protegido. ¿Por qué? Porque no van a llegar campos que no estén protegidos debido a esta regla de validación. Una vez que tenga esto acá, yo lo único que le puedo decir simplemente es menú, créate y le paso validado. Listo. Ya con esto estoy guardando en la base de datos. ¿Qué puedo hacer posteriormente a esto? Puedo hacer un return, redirect, route a la ruta. ¿A cuál ruta? Bueno, a la ruta menú crear para que me vuelva a dejar en el formulario. ¿Esto por qué? Bueno, esto porque recordemos que uno está creando menús y por lo general empieza a crear menús y a crear menús y a crear menús, entonces que me dejen el mismo formulario. Y aquí le puedo pasar un mensaje y que ese mensaje sea menú guardado correctamente. Vamos entonces a probar esto en este momento. Voy a darle recargar aquí y bueno, tengo un error por aquí. ¿Cuál es el error? Ah, aquí me faltó el punto y coma. Listo. Pero si yo vengo aquí a la base de datos, vamos a dar cuenta aquí que ese menú, no se guardó. Vamos a mirar qué pasó. Ah, listo, simplemente era por el error del punto y coma y lo que hice fue recargar. Aquí está. Inmediatamente ya lo guardo. Entonces note que menú seed es null porque no es menú padre. Aquí está menú. Aquí lo tenemos como tal. Entonces ahí está la URL. Ahí está todo lo que se requiere. Entonces de esta manera ya tenemos como tal la creación de menús. Vamos entonces en el próximo tutorial como tal a mirar cómo editar, pero sobre todas las cosas, cómo listar estos menús de una manera que podamos mirar un árbol completo y poder ordenarlo para poder darle en qué orden va a ir ese menú y todo. Note que aquí Create Add y Update Add me aparece automáticamente porque he guardado con Eloquence. Aquí está el icono, aquí ya tenemos entonces menú creando como debe de ser, tanto validación del lado del cliente como del lado del servidor. Nos vemos entonces en el próximo tutorial.